Después siguiente. Pero de estos 8 versículos nos habla de un tema bien fundamental e importante en cuanto al conocimiento de Dios. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la justicia para ustedes? ¿Qué me podrían responder? Lo correcto, dice mi esposa. Lo moral. Estos 8 versículos del 137 al 144 nos hablan solamente de un tema que es la justicia de Dios. ¿Y qué significa la justicia de Dios? Significa lo correctamente o moralmente recto o bueno. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho correctamente o lo ha hecho bien. Nada de lo que hay en él es imperfecto. Y el salmista lo que hace es alabar y bendecir esta justicia de parte de Dios. A veces nosotros somos los que tenemos un mal concepto de la justicia. Hace unos años atrás, en Europa hay un matrimonio que tiene un hijo adolescente que está empezando ya a descubrir el mundo, 12, 13 años más o menos, y lo envían a una escuela cristiana. ¿Cuál era el fin? Es que ellos querían, a través de esta escuela, que su hijo fuera formado de una manera correcta, que no fuera al cine, que no se juntara con personas que fueran drogadictas o alcohólicas o que tuvieran desórdenes. Por lo tanto, su hijo dentro de la escuela se comportó de la manera más correcta que podía haber, porque obviamente una escuela cristiana tenía estándares. No podía echar grosería, no podía, no tener el pelo largo, tenía que ser respetuoso. Por lo tanto, esos estándares el muchacho los aprendió y actuaba de esa manera correctamente. Los padres felices porque pensaron que el niño o su hijo estaba actuando correctamente. Hasta que llegó la hora de graduarse. El muchacho se graduó y de la noche a la mañana se derrumbó por completo esa historia. Porque el niño lo único que quería era desordenarse, quería aprender de la vida, se comenzó a juntar con personas incorrectas, comenzó a hacer cosas que a lo mejor no hizo durante años y vivió su libertad y sus padres se le cayeron la careta. Y ellos decían que hicimos mal. Lo que hicieron mal fue que intentaron vestir a su hijo con una justicia que no es la que corresponde. Porque a veces nosotros tenemos una justicia que es la justicia propia, que queremos hacer lo correcto, pero cuando no está realmente quien nos hace justo en nuestra vida, siempre vamos a terminar haciendo lo incorrecto. Hay gente que dice no des groserías porque eso es pecado y una ofensa a Dios, y no lo hace. Pero llega el momento de explotar y dice las groserías más tremendas que pueden salir de sus bocas. Hay otros que le van a decir, tienes que vestirte de esta manera porque esta es la manera que agrada a Dios. Pero sucede cualquier situación en su vida y su moda cambia radicalmente, porque intentamos vestirnos de una justicia que es la justicia propia. Lo que yo creo que es correcto, lo que yo pienso que está bueno, eso es lo que yo debo hacer. Pero el salmista nos demuestra que solamente hay uno que es justo. Amén. Hay uno que es recto. Amén. Hay uno que se merece toda gloria, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es la justicia? Vamos a ir viéndolo a través de los versículos. ¿Qué justicia, hermanos míos? ¿Ir a una marcha en contra del aborto? ¿Es usar un tipo de ropa adecuada? ¿Es deshacerse, como hubo en un tiempo aquí en Chile, de la televisión, donde había un predicador que le decía que ese era el cajón del diablo, y cientos de personas hicieron tira a sus televisores, pero resulta que al mes ese predicador estaba siendo televisado? Y esos hermanos que rompieron la
que a un mes atrás había dicho que el televisor era el cajón del diablo. ¿Qué justicia? ¿Es no poner el árbol de Navidad? ¿Es no comer para la Semana Santa huevitos ni esas cosas? Ay, es que eso es del diablo, así que no hay que hacerlo. ¿Es eliminar las cruces? O todo tipo de imagen que pueda venir de un sistema demoníaco. Es mantener religiosamente nuestro tiempo devocional, leer la Biblia diariamente o una vez al año leerla completa, porque eso sí me hace ser justo y me hace ser más santo. Eso es ser justo. Eso es la justicia que a veces nosotros pensamos que puede ser. Es que si te viste de esta manera, estás honrando a Dios, porque eso es lo correcto. O ser justos es que habite Cristo en nuestros corazones. Comienza el Salmo con el versículo 137. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. ¿Sabe lo que hace el salmista en estos versículos? Sobre todo en la primera estrofa. Justo eres tú, oh Jehová. Está reconociendo la naturaleza de Dios. Está reconociendo cómo es realmente nuestro Dios. Así es. Esdras 9:15 dice: oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, pues que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Conocer la justicia es reconocer que solamente Dios, hermanos míos, es justo, es recto, es lo moral, es lo ético. Todo eso proviene de Él. Santo, santo su nombre. El salmista lo que hace es conocer la esencia de nuestro Dios. Salmo 145:17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Gracias, Señor. Usted puede guardar todas las normas que quiera, pero nuestra justicia nunca va a ser como la justicia de Dios. Mientras más intentemos hacer lo correcto a nuestra manera, vamos a fracasar. ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos intentado hacer las cosas bien a nuestra manera y hemos fracasado? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos intentado hacer lo correcto a nuestra manera y hemos fracasado? Porque solamente hay uno, hermanos míos, que es justo, y ese es nuestro Dios. Solo Dios puede ser nuestra justicia. Hay gente que le va a decir: no escuches esta música, no hables de esta manera, sigue normas, porque la iglesia está hecha para hacer normas, y la gente sigue esa norma. Que te tienes que sentar de un lado, que tienes que aplaudir de esta manera, que tienes que actuar de esta manera. Pero cuando sus corazones están totalmente incorrectos delante de la presencia de Dios, Dios no mira lo exterior que miramos nosotros, Dios mira lo interior que hay en nuestras vidas. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Sí, Señor. el justo. Amén. Esa es la justicia que Dios ve, a Jesucristo en medio de nosotros. ¿Quieres hacer lo correcto? ¿Quieres estar bien en tu vida? Tienes que tener a Cristo, y si no tienes a Cristo, no tienes nada. Amén, amén, Señor. Gracias. Por eso hay gente, hermanos míos, inclusive dentro de la iglesia, que no quiere mentir, que no quiere agredir a nadie, que no quiere actuar de una manera equivocada, pero lo hacen a su forma. Pero cuando Cristo gobierna la vida, la transforma por completo. Luego siguen los versículos 137 y 138. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Lo que hace el salmista
es decirnos que los testimonios de Dios son rectos. Si Dios es justo, como lo dice el versículo 137, por lo tanto y por consecuencia, todo lo que Él dice va a ser correcto y va a ser justo. ¿Escucha lo que estoy diciendo? Si Dios es justo, todo lo que Él dice es justo. Todo lo que Él dice es recto. En la mañana veíamos un video donde un hombre decía que la palabra de Dios estaba prácticamente incompleta, que no era la voz de Dios. Pero la Escritura dice que Él ha hablado y lo que Él dice es verdad. Y si esta es la palabra de Dios, en esta está la verdad de Dios. Gloria a su nombre, Señor. La palabra de Dios es recta porque es la extensión de su naturaleza. Gracias, mi Dios. Y a veces nosotros somos indiferentes a ellas. Algunas veces los hombres se quejan de que Dios no es justo, porque Él debería eliminar a los que hacen maldad. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Ay, no, ustedes sirven a un Dios que no es justo, porque debería eliminar a los que son malos. Fuera, por eso no queda ninguno. Porque todos somos malos delante de Dios. Dios siempre es equitativo en su trato con la humanidad. Dios no hace excepción de personas. En el versículo 138 hay una característica de la palabra de Dios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y son muy fieles. No solo dice David que la palabra de Dios es fiel, sino que dice que es muy fiel. Amén. Lo que Él dice, lo cumple. Como decía mi esposa al principio, lo que Él dice lo cumple, no así como nosotros. Que si le decimos sí, a veces es un no sé. Que si le decimos te voy a amar, a veces no es en totalidad. Pero ante Dios las cosas son justas o no lo son rectas o no lo son. La palabra de Dios es 100%, hermano mío, fiel. Lo que está escrito aquí es la voz de Dios, por lo tanto es 100% fiel. Eso quiere decir que nosotros podemos depender absolutamente de todo lo que Dios ha dicho. Él lo va a hacer. Aún en medio del dolor y de la destrucción de Jerusalén, Jeremías llegó a reconocer que Dios y que su palabra eran fieles. Ahí en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Amén. Grande es tu fidelidad. Amén. ¿Usted merece la misericordia de Dios? ¿Merece la misericordia de Dios? No la merecemos. Pero Él ha dicho: mis misericordias van a ser nuevas cada mañana. Otro atributo de la palabra de Dios aparece ahí en el Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra. Oh, qué tremendo. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Usted cree que la palabra de Dios es pura? ¿Ama la palabra de Dios? El oro que venden en las joyerías no es realmente puro. No podría serlo porque está contaminado. Del solamente que le echen algún producto, algún químico, ya deja de ser puro. Pero el salmista está diciendo que la palabra de Dios es más pura que el oro. No hay nada más puro que la presencia o la palabra de Dios. Y eso significa que no está adulterada. Gloria a su nombre, Señor. Proverbios 35 dice: la palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Qué tremendo, hermano mío, considerar este libro como algo puro y sagrado, porque proviene de Dios. Santo es su nombre, Señor.
En el Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y a veces somos indiferentes a esto que el Señor nos ha entregado. Los mandamientos de Dios son rectos. ¿Quieres tener rectitud? ¿Quieres ser justo en la vida? Sigue los mandamientos de Dios, porque ellos alegran el corazón. Cuando estás triste, acude a la palabra y ella va a producir gozo, alegría y esperanza en tu vida. Cuando estés débil, acude a la palabra, que ella va a fortalecer nuevamente tu vida. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es una palabra recta y justa, porque nuestro Dios es recto y justo. El versículo 139 dice: mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Hay mucha gente que se levanta a defender un montón de cosas. Gente se levanta a defender, por ejemplo, un padre defiende a su familia, un soldado puede defender a su patria. Todos defendemos lo que amamos, pero el salmista nos enseña algo tremendo. Él ha aprendido a amar la palabra de Dios. Y cuando usted ama la palabra de Dios, usted siente un celo por la palabra de Dios. Se molesta cuando ve a alguien que pasa por encima o que llega a violar la palabra de Dios. Y no estoy hablando de los del mundo, sino que también dentro de nuestro propio círculo cristiano. David menciona este mismo celo por Dios en el Salmo 69:9: porque me ha consumido el celo de tu casa, y los desnudos de los que esturpean cayeron sobre mí. David se sentía celoso porque pasaban por alto la palabra de Dios. Jesucristo, hermanos míos, sintió celo por la casa del Señor. Allá en Juan capítulo 2, versículo 15 y 17. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas, a los bueyes, y los esparció las monedas de los cambistas. Volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de mí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos de que está escrito: su celo, el celo de tu casa, me consume. Y a veces nosotros somos indiferentes. Hagan lo que quieran dentro de la iglesia, dentro del templo, hagan lo que quieran. Si total, Dios nos ama, cuando eso debería consumirnos. Aquí venimos a adorar, a exaltar, a glorificar. Aquí tiene que estar fuera todas las peleas, divisiones, las rabietas. Todo eso debería quedar afuera. Pablo tuvo celos cuando experimentó ahí en Atenas, Hechos 17:16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué experimentamos nosotros al ver el estado de la sociedad en nuestros días? ¿Nos molesta? ¿Produce celo en nuestra vida o somos indiferentes? Hagan lo que quieran, si total es su vida. Nos molesta cuando vemos a personas ridiculizar, quebrantar o menospreciar la palabra de Dios. Nos molesta ver cómo alguien toma la palabra de Dios y se burla. Y no estoy hablando de los del mundo, estoy hablando de los que participan dentro de las iglesias. Claro que molesta cuando hablan y dicen cosas que van en contra de la misma escritura. El amor que el salmista tenía por la palabra de Dios provocó en él un celo por la palabra. El salmista no podía permanecer inmóvil mientras que el mundo se lanzaba en contra de la verdad divina. Por eso cuando alguien me dice: no, si Dios acepta a los homosexuales, ¡ay, Señor!
Me da rabia cuando algún cristiano o puede llegar a decir, no, si Dios está de acuerdo con el aborto. Si tuviera una espada, digo yo, molesta, porque eso va en contra de la palabra, va en contra de lo que Dios ha establecido. Ay, si yo puedo hacer lo que quiera, si total Dios me ama igual, Dios me perdona, Dios me bendice igual. No, hermano mío, Dios ha establecido cómo tenemos que servirle y cómo tenemos que adorarle y cómo tenemos que conducirnos en medio del mundo. El salmista en el versículo 140 termina la frase diciendo, sumamente pura es tu palabra y tu siervo ama esa palabra que es pura. ¿Qué motivaba al salmista a amar a Dios? La pureza de la palabra. Y hoy día vemos que hay mucha gente que no ama la Escritura, no aprecian su palabra, su pureza. Ni siquiera son capaces de comprender la pureza que hay en ella. Hay un montón de Biblias de estudio, hay un montón de conocimiento que tenemos en las redes sociales o en el internet. Y nos quedamos con lo que nos dicen ellos, pero no somos capaces de ir a nuestras plantas, a nuestra oración y pedirle revelación al Espíritu Santo de lo que nos quiere decir o nos quiere enseñar. Por eso hay gente que ridiculiza la palabra de Dios. ¿Comprende usted lo que significa amar la palabra de Dios? ¿Comprende usted lo que significa la pureza de la Escritura? Creemos lo que realmente dice Proverbios 35, que toda la palabra de Dios es limpia. Es limpia. Porque todo lo que proviene y está escrito aquí ha salido de la boca de Dios. Sí, Señor. Santo es su nombre. El amor por la Escritura, hermanos míos, no produce arrogancia, sino que al contrario, nos produce humildad. A veces somos arrogantes y eso es señal de que no estamos amando la palabra de Dios. La persona que realmente cree en la Biblia es aquella que no solamente se ha enamorado de su pureza, sino que se ha enamorado del Dios puro de quien habla la Biblia. Versículo 141 dice, pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. David siendo un hombre de Dios, el salmista siendo un hombre de Dios, jamás se sintió arrogante ni altivo, sino que al contrario, se sentía pequeño ante el Rey poderoso. Gloria a Dios. Desde que comenzó el reinado, o antes de que comenzara el reinado de David, David se sintió pequeño ante los ojos de los demás. Cuando está Samuel frente a Isaí para bendecir a sus hijos y recibe el no de parte de Dios, va y le dice, ¿son todos estos tus hijos? Y el padre automáticamente como que se acordó de David. Ah, sí, me queda uno que está por allá cuidando las ovejas. A ese anda a buscarlo, a ese desechado, a ese que está mal mirado, tráemelo para acá. A ese hombre Dios lo honró y lo levantó como el rey de Israel. Y David nunca, hermano mío, se avergonzó de demostrar públicamente el amor que tenía por Dios y el amor que tenía por su palabra. Esto lo hizo parecer pequeño y desechado ante los ojos de su esposa Mical. Cuando regresa, ¿cierto?, de Jerusalén con el arca del pacto
y él prácticamente casi se desnuda por completo y comenzó a danzar. Su esposa lo miró en menos, su esposa lo despreció, pero él se sentía pequeño ante los ojos de Dios. Aleluya. David no era solamente el único hombre que parecía o tenía humildad en la Biblia. Todos los grandes hombres que aparecen en la Biblia fueron humildes delante del Señor. Amén. El apóstol Pablo, por ejemplo, ese hombre sí que tenía todas las cualidades para sentirse orgulloso, pero él creció en humildad. En Filipenses 3, usted puede ver todas las credenciales del apóstol Pablo. Pero él llega a decir: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Se sintió pequeño ante el Señor. Y a veces nosotros con un título, con un llamado, con una responsabilidad, nos creemos superiores delante de otros. Inventamos títulos. Pastor del pastor del pastor y copastor, y empezamos a armar títulos. Apóstol del apostolado de aquí y de allá, y empezamos a levantar títulos. Cuando estos hombres, hermanos, se sintieron pequeños delante de la gracia de Dios. Primera de Corintios 15:9, Pablo llegó a decir: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Cristo. Él se consideraba pequeño. Si Dios nos ha llamado es por su grandeza y por su fidelidad y por su misericordia. Si hoy estás de pie es porque Dios ha sido grande en misericordia, no porque lo hayamos merecido. A Timoteo le llegó a decir de la siguiente manera, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y hasta aquí no se quedó, sino que le agregó: de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primer pecador, llegó a decir Pablo. Gracias, Jesús. Cuando tú amas a Dios, amas su palabra, te vuelves humilde. Gracias por su amor, Señor. Es fiel y verdadero. El versículo 141 nos da un vistazo final al carácter del salmista. Pequeño soy yo, desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Su celo por su palabra, su amor por la palabra, su humildad por la palabra, lo mantuvieron de pie al salmista. Y usted me va a decir, como alguien me dijo por ahí: pero David fue un gran pecador. Claro que fue un gran pecador. Claro que se apartó, claro que cayó en decadencia en su momento. Pero David tenía algo que muy pocos hombres tienen: nunca se olvidó de los mandamientos de Dios. Aun cuando cayó temporalmente el pecado, aun cuando se entusiasmó con la carne, él se arrepentía y volvía a Dios, siempre mirando la palabra de Dios. David podía pecar igual que cualquiera, pero nunca dejó de lado los mandamientos de Dios, porque hay muchos que pecan y se olvidan. Hay muchos que caen y se olvidan de Dios. Así es. Tenga piedad, Señor. ¿Cómo que es que un pecador como David podía llegar a ser tan sensible a la Biblia? ¿Cómo podía haber llegado a entender la justicia de Dios? Sencillamente porque David amaba los mandamientos de Dios. Y si usted peca, yo peco, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Sabemos qué abogado tenemos y sabemos que Dios perdona todos los pecados si nos arrepentimos. Eso es, hermanos míos, amar la palabra. Porque todos los días fallamos.
fallamos, pero a veces somos indiferentes. Sí, Señor. Todos los días caemos, pero a veces nos levantamos con nuestras propias fuerzas y somos indiferentes. Gracias, Dios. Jesucristo dijo ahí en Mateo 5:6, Bueno, Señor. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hambre tiene usted? Gracias, Señor. Ay, que me bendiga, que me prospere, que me levante, que haga esto otro, que me ayude en estos problemas. Mi alma te da. ¿O tiene hambre y sed de justicia? Dice que esos serán saciados. Y unos momentos más tarde dijo ahí en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de las escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia de estos fariseos? Ellos hacían todo de acuerdo a la ley. Si había que diezmar, diezmaban y daban más del diezmo. Si habían que ofrendar, ofrendaban y daban más. Si había que dar un animalito, ellos daban uno y hasta 2 animales más puros. Cumplían todos los requisitos de lo que la ley podía exigir. Pero aún así fueron el ataque verbal de Cristo. Porque había algo en ellos que no estaban cumpliendo. Que era abrir su corazón para Dios. Y más encima el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:10 nos mata a todos. Como está escrito, no hay justo ni uno. Los fariseos, por más que trataban de seguir los rituales, las leyes humanas, se encontraron con esta palabra: no hay justo ni uno. Por más que hagas las cosas, nunca vas a estar presente o como un justo delante de Dios. Pero si nos vamos atrás al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hubo un hombre que fue llamado justo por Dios. En Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Dios había visto a Noé como un hombre justo. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dan la respuesta ahí en Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Algunos piensan con hacer todo lo que Dios dice, eso nos va a hacer presentarnos justo delante de Dios. Pero mire, déjeme decirle algo. Muchas iglesias crean un conjunto de normas que incluyen desde la forma de vestir hasta las actividades que tienen que hacer. Si tú, por ejemplo, si tú entras, te arrodillas, haces una oración de 5 minutos, estás siendo justo delante de Dios. Si tú levantas tus manos al cielo en medio de la alabanza, estás siendo justo delante de Dios. Si tú usas camisa, no corbata, pero camisa, delante de Dios estás siendo justo y Dios te está aprobando. Si tú usas falda y no usas maquillaje dentro del templo, Dios te está mirando como una persona justa y está siendo aprobada delante de Dios. Esas son normas, hermanos míos, que muchas veces las sacan de cierto pasaje o de cierto versículo de la Escritura, pero no lo sacan de su contexto original. Inventos del hombre para que la persona que asiste a una iglesia y haga esto se crea como que es justa delante de Dios. Pero Dios le dijo a Noé: hallé gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Quieres saber cómo Dios nos ve justos? No siguiendo normas, no siguiendo tradiciones humanas, sino que abrazando la gracia de Dios. La gracia de Dios siempre ha estado disponible. Los demás hombres jamás buscaron la gracia de Dios, por tanto no la hallaron.
Noé halló la gracia, la salvación, el perdón, la misericordia de Dios y se apropió de ella. La tomó para sí. No es solamente seguir ciertas normas, es tomar el Evangelio, es tomar la cruz, es tomar el camino de Dios y hacerlo para sí, tomarlo para sí. Así vas a hallar gracia delante de los ojos de Dios. No es que tú te levantes en la mañana y digas: no voy a mentir hoy día, no voy a hacer nada malo para hallar gracia delante de Dios. No, es que tú tomes el Evangelio, tomes la obra de la cruz, tomes a Cristo y te lo apropies en tu vida. Cristo gobierna en mí, Cristo es mi dueño, Cristo es quien dirige mis pasos. Y para eso Dios va a mirar y va a decir: te he hallado gracia ante mis ojos. Te veo como una persona justa. No por lo que haces, sino por lo que está dentro de tu vida. Y ya vimos que el único justo es Jesucristo. No hay otro. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo se obtiene la justicia? No se obtiene siguiendo normas, se obtiene por fe. Por fe. ¿En quién crees tú? ¿En las normas? ¿En quién crees tú? ¿En las personas? ¿En quién crees tú? ¿En los estatutos de una iglesia? ¿O crees en Cristo Jesús? Aquel que viene a libertar, aquel que viene a restaurar, aquel que viene a perdonar, aquel que viene a salvar, aquel que viene a levantar a su pueblo. Hermanos míos, la justicia de Dios se obtiene por fe. No por la justicia propia que tenemos nosotros, sino que se obtiene por fe. ¿Quieres hacer el bien? No sigas tus pasos. No sigas lo que te digan los hombres. Sigue a Cristo. Deja que Cristo gobierne tu vida y Él va a transformar tu vida y Él te va a llevar a hacer lo correcto y lo bueno delante de esta sociedad. Luego pasa a los últimos 3 versículos. 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El salmista declara que solo Dios es justo y esa justicia es eterna. David establece que la justicia de Dios es eterna. Dios es un Dios eterno, ¿verdad? Por lo tanto, la justicia de sus palabras también son eternas y son verdad. Los discípulos le dijeron al Señor: ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Sabe lo que el salmista está diciendo? Que fuera de Dios no hay nada. No hay nada. Desde la eternidad Él ha sido verdad. En el futuro Él va a ser verdad. En el presente Dios es verdad. En todo momento solo Dios es verdad. Y su palabra es eterna. El cielo, la tierra pasarán, mas su palabra no. Queda, permanece. ¿Y por qué no confiar en ella? ¿Por qué no vivir en ella? ¿Por qué no depender de ella? Luego sigue el versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Nos encontramos con 2 viejos amigos que han estado durante todo el Salmo 119. La aflicción y la angustia. Y siempre vamos a tener aflicción y angustia.
siempre vamos a tener algo que se va a levantar en contra de nosotros. Prácticamente nos van a acompañar durante toda nuestra vida, pero hay algo, no son eternos. Escúchelo, la aflicción y la angustia no son eternas, pero la palabra de Dios sí. No hay aflicción ni hay angustia que dure para siempre, pero la palabra de Dios sí dura para siempre. Por eso el salmista decide deleitarse en su palabra. Oh, qué tremendo esto, hermano, deleitarse en la palabra, regocijarse, alegrarse, contentarse en la palabra. Es el alimento diario, es lo nutritivo que necesita nuestra vida para crecer diariamente. La aflicción y la angustia van a desaparecer algún día, pero su presencia, su palabra son eternas. El salmista decía: yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellas, porque solamente un día llena mi vida por completo. Pero a veces nosotros humanamente nos quedamos con la aflicción y la angustia. Salmo 1, los primeros 3 versículos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Dónde está su delicia? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Dónde está su delicia? En las crisis que está viviendo el mundo. ¿Dónde está su delicia? En lo oscuro que podemos ver en nuestra sociedad, donde abunda la violencia, el maltrato, el homicidio, la muerte. ¿O está su delicia en la palabra de Dios? Cuando está la delicia en la palabra de Dios, hermano, y meditamos en ella constantemente, dice el salmista que el árbol va a ser plantado junto a corrientes de agua, y que venga la corriente y ese árbol no se va a mover, ni su hoja se va a caer. Esa es la confianza que quiere Dios que tengamos en Él. Gracias, mi Señor. Tu amor es único. Y el último versículo dice: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Esa oración tiene solamente, o esa estrofa tiene solamente una oración. Que el salmista le está pidiendo entendimiento a Dios. El salmista sabe que tiene una palabra eterna, que proviene de un Dios eterno, de un Dios justo. Pero lo que le falta es entendimiento para guardar esa palabra hasta el final. Cuando nosotros llegamos a entender la verdadera naturaleza de la justicia y vemos, hermanos míos, la eternidad de esa justicia de Dios y su palabra, nuestra vida nunca se seca. Hallamos una fortaleza que nunca se agota. ¿Cuál es la fuente de nuestra fortaleza? Si su fuente es una persona o es una cosa, usted y yo estamos en problemas. La única fuente de fortaleza eterna es nuestro Dios y su palabra. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Estás caído, corre a esa torre fuerte. Estás angustiado, corre a esa torre fuerte. Estás desesperado, corre a esa torre fuerte y serás levantado. Y el Salmo 37:39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Sí, Señor. Gracias, Señor.
Estamos cansados a veces de intentar Amor es único. establecer nuestra propia justicia. Nunca la vamos a lograr. Mejor recibamos la gracia de Dios. Mejor acudamos a Cristo, que es la justicia eterna. No te apoyes en tu propia prudencia. Apóyate en Cristo. Apóyate en su palabra. No te apoyes en los consejos humanos. Apóyate en Cristo. Apóyate en su palabra. No te apoyes en las ideas humanas, porque todas fracasan. No hay ninguna idea humana que haya llegado al éxito. Pero hay uno que venció la muerte y que salió en victoria y que se llama Jesucristo. Él es nuestra justicia. De esto habla el salmista cuando habla de la justicia de Dios. Está hablando de Cristo. ¿Quieres que Dios te vea como una persona justa? Deja que Cristo gobierne tu vida. ¿Quieres que los ojos de Dios sean puestos en ti y te vea como una persona justa? Deja que Cristo alumbre y guíe tu vida. Cierra sus ojos. Y quizás está viviendo momentos de aflicción, de angustia. Quizás está viviendo momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de preocupación, momentos de cansancio.